Hola, mi nombre es Martín Carmona, seré su profesor de esta clase dedicada a los ecosistemas. Vamos a ver un breve temario de la clase. Vamos a partir hablando de lo que es la ecología de ecosistemas, algunos conceptos importantes que hay detrás de esta subdisciplina de la ecología. Y yo considero que uno de los conceptos centrales de este capítulo tiene que ver con la producción primaria. Y vamos a dedicar bastante tiempo a hablar de productividad primaria y de los factores que la controlan. Hay otro concepto clásico ecológico asociado que es el del niveles tróficos o tramas tróficas, y vamos a también hablar bastante sobre ellas. Por último, hacia el final, eh, vamos a ahondar en lo que son los factores o controles que afectan o regulan la productividad primaria en los ecosistemas. Debo advertirles que esta clase, el sesgo va a ser en ecosistemas terrestres, es decir, no voy a hablar mucho o demasiado de ecosistemas acuáticos. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que los procesos básicos ecosistémicos son los mismos en todos los ecosistemas del planeta. Pero eh, mi sesgo personal es más bien con ecosistemas terrestres. Y para entrar derechamente en materia, vamos a hablar de los flujos de materia y energía que operan en los ecosistemas terrestres. La principal preocupación de la ecología de ecosistemas tiene que ver con cómo fluyen los materiales y la energía a través de los sistemas ecológicos. En esta imagen vamos a hacer un ejercicio de abstracción. Imaginemos que esa hojita que aparece ahí está representando a todos los organismos existentes en este planeta que son capaces de procesar la energía lumínica, la energía solar. Pensemos en plantas, en algas, algunas bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis, eh, y también otros organismos eh, como los líquenes que también son capaces de hacer ese proceso. También vamos a imaginar que todo este compartimento pintado de color celeste, ¿no es cierto?, que rodea a la biomasa vegetal o a los organismos vegetales, representa la atmósfera que rodea nuestro planeta. Tanto en la atmósfera como en la biomasa vegetal existe un material fundamental para la vida, ¿no es cierto?, que es el carbono. El carbono en su forma orgánica está incorporado, ¿no es cierto?, en todas las células, tejidos, moléculas orgánicas que conforman a los seres vivos. En cambio, en la atmósfera, ese mismo carbono, ese mismo átomo, está eh, formando parte de un compuesto gaseoso muy conocido por todos nosotros y muy en boga hoy en día, que es el CO2, dióxido de carbono. Entonces, en la atmósfera hay una cierta cantidad de carbono importante y en la biomasa vegetal también hay una cierta cantidad de carbono. Ustedes saben, a lo mejor mejor que yo, que, que existe un proceso básico de captura de flujo de carbono desde la atmósfera hacia la biomasa vegetal. Me imagino que ustedes saben el nombre, cómo se llama este flujo, este proceso. Efectivamente, se llama fotosíntesis. Recordemos que Recordemos que en paralelo, cuando las plantas capturan carbono a través de la fotosíntesis, simultáneamente y de manera acoplada, también están capturando la energía lumínica. De hecho, la energía lumínica es el motor, es la fuente que energiza la transformación de este carbono inorgánico en el carbono orgánico que está formando parte de las estructuras celulares y moleculares de la planta. Existe el proceso inverso, ¿no es cierto? Las plantas capturan carbono, pero una fracción de ese carbono capturado la devuelven, son capaces de devolverla a la atmósfera, emitiendo dióxido de carbono de vuelta a la atmósfera. Imagino que ustedes también conocen
y saben cómo se llama este proceso de devolución de carbono hacia la atmósfera. Efectivamente es la respiración celular. Todo el carbono orgánico se procesa de alguna manera en las células de los seres vivos fotosintéticos y como resultado de ese proceso entonces se libera una cantidad importante de CO2. La respiración tiene que ver también con un proceso de aprovechamiento de la energía, esa energía química. Recuerden que la fotosíntesis transforma energía luminosa en energía química. Y esa energía química, por lo menos una fracción de ella, es aprovechada como energía útil para impulsar crecimiento, desarrollo, síntesis de proteínas y una serie de otros procesos vitales necesarios para que estos organismos no solo sobrevivan, sino que crezcan y se reproduzcan. Como todo proceso energético, de transformación energética, es inevitable la liberación de una cierta cantidad de calor, que es una forma de energía que no es tan útil, sin embargo sirve para elevar un poco la temperatura de los cuerpos. Entonces, como ven, existe desde el punto de vista del carbono un balance entre la captura o ingreso del carbono a la biomasa vegetal y su emisión de vuelta hacia la atmósfera. Las plantas intercambian carbono con la atmósfera. La gracia es que el carbono que capturan sea mayor que el carbono que pierden para que las plantas puedan crecer. Hay una letra chica que se las recuerdo simplemente. Hay otros procesos que también liberan CO2 desde los seres vivos y uno de ellos es la fotorrespiración, que es un subcomponente de la fotosíntesis que también es responsable de una cierta fracción del CO2 que se libera. No voy a entrar en los detalles bioquímicos y moleculares de la fotosíntesis. Esta imagen simplemente es para recordarles parte del proceso. Recuerden que la fotosíntesis tradicionalmente se ha dividido en la fase dependiente de la luz y la fase del carbono o independiente de la luz. Esa independencia en todo caso es relativa. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Por lo menos en las plantas vasculares terrestres ocurren estos organelos llamados cloroplastos, que son organelos membranosos, en cuyo interior están estas tilacoides, ¿no es cierto?, en cuya superficie, en cuyas membranas se ubican los complejos proteicos y de pigmentos, los fotosistemas y otras proteínas asociadas a un procesamiento de la energía lumínica que está acoplado a un flujo de electrones que opera desde una molécula a otra, una cadena de óxido-reducción, y a su vez hay un flujo a medida que los electrones, perdón, son transportados por esta cadena de transporte bioquímico. Hay también un transporte de protones y eso genera una gradiente que a nivel celular es una fuente de energía electroquímica que se aprovecha para sintetizar cantidades importantes de ATP. Entonces, la fase lumínica es la fase en donde ocurre la absorción de la energía lumínica y el procesamiento de la energía lumínica propiamente tal. Esta energía lumínica es transferida entonces o se produce la transducción de la energía lumínica a energía química, en primera instancia en forma de ATP y poder reductor. El NADPH son moléculas reducidas, hidrogenadas, que tienen un alto contenido energético también. Entonces esta energía química se utiliza para impulsar esta segunda fase de la fotosíntesis, que es la captura del carbono propiamente tal. Este ciclo, ustedes lo recuerdan, es el ciclo de Calvin-Benson es un ciclo anabólico, requiere energía química, entra el carbono y lo que sale del ciclo son los carbohidratos o las moléculas orgánicas que son sintetizadas gracias al aporte de la energía lumínica. Y por supuesto que ambos procesos están acoplados de tal manera que la energía que se gasta aquí tiene que ser repuesta constantemente mientras exista una fuente de energía lumínica operando. Un subproducto de desecho, bioquímicamente hablando, de la fotosíntesis es la producción de oxígeno. ¿De dónde viene ese oxígeno? De la ruptura de moléculas de agua. Las moléculas de agua están cediendo electrones para que opere esta cadena de transporte de electrones que culmina o termina en el NADPH.
y el movimiento de protones asociados va siendo responsable de la síntesis de ATP. Con respecto al ciclo de Calvin, voy a comentar simplemente esta primera reacción de aquí. Hay una molécula aceptora del nuevo carbono que está entrando, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, y es una molécula de 5 carbonos, un azúcar de 5 carbonos, que al recibir este sexto carbono se transforma en dos triosas, 2,3-fosfogliceratos. Y como en toda reacción bioquímica hay una enzima que está catalizando este proceso, y ustedes la conocen, es la famosa rubisco. Ahí tienen el nombre largo de la enzima. Esta enzima tiene una actividad carboxilasa, pero también oxigenasa en el caso de la respiración, de la fotorrespiración, perdón. ¿Por dónde ingresan estos gases, el dióxido de carbono y el oxígeno, a las plantas vasculares terrestres? Recuerden que en la superficie de las hojas existen unos poros microscópicos llamados estomas, y la gracia es que las plantas, como seres vivos, deciden si estos estomas o estos poros están abiertos o cerrados. Son válvulas biológicas. A través de esos poros entonces están fluyendo gases importantes y vitales. Por aquí entra el CO2, por aquí sale el oxígeno y viceversa. También puede salir el CO2 y también puede entrar el oxígeno. Y también hay otro gas que de paso también está fluyendo a través de estos poros, que es el vapor de agua. Bueno, como consecuencia de la fotosíntesis vivimos en un planeta en donde existe un constante aporte de energía solar que impulsa un constante flujo o transformación de materiales desde lo vivo hasta lo inerte y en constante circulación. Estas son moléculas inorgánicas, abióticas, ¿no es cierto?, trascendentales para la vida: el CO2, el amoníaco, el agua. Y en cambio la biomasa viva, sean plantas o animales, están constituidas por los mismos materiales pero organizados de una manera mucho más compleja. Estas transformaciones entonces no serían posibles sin un constante aporte energético. La luz no es la única fuente de energía que puede producir materia orgánica. También recuerden que existen estas bacterias quimioautótrofas, que existen en medio ambientes muy especiales, muy particulares, cuya fuente de energía para fijar carbono proviene de reacciones químicas, abióticas, que involucran el azufre y otros materiales. Pero en términos de biomasa, la mayor parte de la biomasa viva se produce en este planeta gracias al aporte de la energía solar. Para un ecólogo de ecosistemas, hablar del flujo de la energía es prácticamente lo mismo que hablar de los flujos del carbono, porque como ya vimos, la captura y liberación del carbono está íntimamente ligada al procesamiento de la energía. Bueno, entrando en lo que son los ecosistemas, cumplo con mostrarles esta definición clásica que me imagino que ustedes ya la conocen. No la voy a leer, la pueden leer ustedes. El concepto fue acuñado por un ecólogo vegetal de Inglaterra, Tansley, en el año 35, y él habla de un complejo organísmico que está en interacción entre sí, los organismos entre sí, pero también este complejo incluye a los factores físicos o abióticos que forman el ambiente. Él habla de que existe un constante intercambio, no solo entre los organismos propiamente tal, sino que entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo vivo y lo inerte, entre lo biótico y lo abiótico. Y ese quizás es la clave al hablar de ecosistemas. Es la incorporación explícita de factores abióticos que forman parte del sistema y contribuyen a su funcionamiento. Von Bertalanffy tiene una definición mucho más general, que tiene que ver con el concepto de sistema, que subyace al de ecosistema, y él habla de que los sistemas son simplemente un conjunto de procesos y materiales que están intercomunicados de alguna manera y que en conjunto desempeñan funciones complejas y hay vías recíprocas de causa y efecto. ¿Qué significa esta última frase?
que hay componentes del sistema que van a estar influenciando a otros componentes y esas influencias a su vez pueden provenir del exterior del sistema. En términos esquemáticos, entonces en un sistema van a haber componentes conectados a través de flujos. El flujo aquí está representado por la flecha roja y el origen de ese flujo se le suele llamar la fuente y el destino es el sumidero. Estos flujos no son constantes, son variables, son regulados. Este símbolo como corbatita, recuerden que representa la regulación de los sistemas químicos y bioquímicos y ecológicos también. Por lo tanto, esta regulación pueden haber causas que que estimulan el flujo, o causas o procesos que inhiben estos flujos. A su vez, un componente ecosistémico puede ser fuente y sumidero simultáneamente, es decir, recibe un flujo desde un cierto origen y a su vez alimenta un flujo hacia otro destino. Y todos estos flujos están regulados por diversas causas que, insisto, pueden estar dentro del sistema o fuera de él. Hay una noción básica que conviene tenerla clara y es que en los ecosistemas y en los sistemas en general hay que distinguir lo que es un flujo de lo que es un reservorio o un compartimento. Imaginemos un recipiente que está recibiendo un cierto flujo de agua y hay unos orificios que producen la salida de agua. Entonces, el recipiente que alberga un cierto volumen de agua representa el reservorio, una cierta cantidad de material que se acumula en un componente del sistema. Los flujos, en cambio, son los chorros de agua, ¿no es cierto?, de entrada y de salida. La fuente, en este caso, es la llave y el destino es hacia donde quiera que vaya a parar esa agua que está desaguando ahí. Entonces, la cantidad de material acumulado en el reservorio es lo que los ecólogos de ecosistemas más matemáticos llaman las variables de estado del sistema. Los flujos entonces son material o energía en movimiento y los reservorios son material o energía acumulada en un cierto componente del ecosistema. Una de las gracias del concepto de ecosistema es que es muy flexible y los ecosistemas, como lo dice la imagen, se pueden definir en cualquier escala espacio-temporal. Hay un cierto límite, obviamente, la escala máxima ecosistémica es la escala global, el planeta completo, eh, y dentro de una región específica uno puede trabajar en escalas más locales, como a nivel de cuenca, o a nivel de un sector, porción de un ecosistema terrestre, un bosque, por ejemplo. Incluso a nivel microbiano se puede hablar de ecosistemas microbianos en la superficie de las rocas, por ejemplo, o en el suelo, etc. Lo importante es que es definir explícitamente la escala a la cual se va a trabajar y a cada escala le corresponde un cierto tipo de preguntas, ¿no es cierto? Recuerden que la ciencia avanza en base a preguntas que se intentan contestar por diversos métodos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, no las voy a leer, pero a cada escala espacial hay un cierto tipo de preguntas que es atingente. Por ejemplo, a nivel de la superficie de una roca, uno podría preguntarse cuáles son los controles biológicos de la interperización de las rocas, es decir, del proceso mediante el cual esos minerales en estado sólido, gradual y lentamente son transformados en sustancias solubles y las rocas se van degradando lentamente y esa degradación tiene que ver con lo vivo, no es solamente un proceso abiótico. A escala global, hoy en día es muy importante saber cómo influyen las pérdidas de carbono desde los suelos en el clima, ¿no es cierto? O en un bosque uno podría preguntarse si la lluvia ácida que cae sobre este bosque afecta su productividad, el crecimiento vegetal en general. Ahí tienen ustedes una imagen entonces de una roca en cuya superficie están estos seres vivos maravillosos que se llaman líquenes, crustosos, que ustedes recordarán son una simbiosis entre hongos y algas microscópicas, son organismos fotosintéticos,
pero también son capaces de colonizar. Aquí no hay suelo, aquí hay una superficie rocosa, mineral, que con el paso del tiempo se podría llegar a transformar en un suelo. Pero estos organismos son pioneros en ese sentido y son los primeros colonizadores de la roca desnuda. Este es un esquema de lo que sería un líquen crustoso, entonces colonizando la superficie de una roca. Todo lo que está pintado de verde aquí representa el mineral, ¿no es cierto? Un componente abiótico, y el líquen en conjunto con la roca ya están constituyendo un ecosistema donde lo vivo está interactuando con lo inerte. El líquen en sí mismo es un organismo compuesto por hifas de hongos, ¿no es cierto? Que sería la parte blanca de este esquema, y una capa bien definida de células de algas, ¿no es cierto?, microscópicas, que están embebidas dentro de esta matriz de hifa, y uno puede perfectamente imaginar que esta capa de alga está representando un dosel microscópico capaz de hacer fotosíntesis, de capturar energía lumínica, y toda la parte blanca sería la porción heterotrófica de este microecosistema. Los hongos, recuerden, son eucariontes heterótrofos, no hacen fotosíntesis, pero sí son capaces de colonizar los sustratos a través de sus hifas, tienen una mayor resistencia a la deshidratación y lentamente también van penetrando por las grietas de las rocas y van liberando ácidos orgánicos y otras sustancias que pueden acelerar la degradación química de las rocas, y estas rocas también, sumado a los factores físicos como los cambios de temperatura, etcétera, la roca se va fragmentando, las hifas van penetrando y los ácidos orgánicos que se producen van catalizando reacciones químicas abióticas que transforman los minerales, los disuelven, y a veces estas sustancias solubles se vuelven a solidificar, formando lo que se conoce como los minerales secundarios, que estarían pintados de amarillo aquí. Un mineral secundario muy importante y muy famoso son las arcillas de los suelos. Las arcillas son partículas microscópicas, minúsculas, pero no es roca pulverizada, son minerales secundarios que se producen después de que las rocas han sido transformadas químicamente. Entonces lo vivo y lo inerte interactúan desempeñando funciones más complejas dentro de lo que sería un ecosistema. No solo de carbono viven las plantas y los seres fotosintéticos necesitan otros materiales, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio, por nombrar algunos materiales de los muchos nutrientes que necesitan los seres vivos, no solamente las plantas, también los heterótrofos. Ya sabemos que el carbono proviene de la atmósfera, pero estos otros elementos, ¿de dónde provienen? Efectivamente, si hablamos de plantas vasculares terrestres, estos otros materiales provienen del suelo y son absorbidos a través de las raíces, junto con el agua, y llegan hasta las hojas entonces a formar parte de las enzimas, de las paredes celulares, membranas, organelos y estomas y todas las estructuras vasculares y complejas que caracterizan a un ser vivo vegetal. Recuerden que además de estos materiales que fluyen, ¿no es cierto?, entre la atmósfera y las plantas, o entre el suelo y las plantas, también hay otro material valiosísimo que está fluyendo aquí, que es el agua. El agua es fundamental para la vida, y por lo tanto el ciclo del agua, los flujos hídricos, también son un aspecto fundamental en los ecosistemas. Al flujo de agua que ocurre desde el interior de las plantas hacia la atmósfera a través de los estomas, a ese flujo específico se le conoce como transpiración vegetal. Ahora, volviendo al carbono, eh, si calculamos o cuantificamos la cantidad total de carbono que es capturada por las plantas a través de la fotosíntesis,
todo el carbono que ingresa desde la atmósfera a la biomasa vegetal, a eso se le llama, desde el punto de vista ecológico, productividad primaria bruta. Sería lo mismo que fotosíntesis bruta, pero desde un punto de vista del carbono y del ciclo del carbono, la cantidad de carbono total capturada es la productividad primaria bruta. ¿Por qué productividad? Porque se está produciendo biomasa a partir de la captura del carbono. Recuerden que más alrededor del 50% de la biomasa corresponde efectivamente a carbono. El resto son los otros nutrientes que forman parte de la biomasa viva. Y ojo que cuando hablamos de biomasa estamos hablando de biomasa seca, estamos descontando el agua. Ahora, parte del carbono capturado, ya lo vimos, se pierde por la respiración celular o la respiración autotrófica, en este caso, la respiración de las plantas. Entonces, si restamos el carbono que entra menos el carbono que sale, tenemos entonces un resultado neto que recibe el nombre de productividad primaria neta. Es igual a la productividad primaria bruta menos la respiración autotrófica. Es decir, la producción primaria neta es el carbono que logra quedar acumulado en la biomasa vegetal, porque es un carbono que entró y no volvió a salir, quedó dentro de la planta, explicando su crecimiento. Entonces la producción primaria neta no es otra cosa que el crecimiento de la biomasa vegetal o la producción de biomasa vegetal por unidad de tiempo. Aquí tienen definiciones más formales, de libros si ustedes quieren, de lo que sería la productividad primaria o producción primaria neta, ppn, vamos a referirnos a ellas como ppm, que en algunos libros van a ver que es la energía que queda disponible luego de que los autótrofos han satisfecho sus propias demandas energéticas, las demandas energéticas de cada una de sus células. Y cuando han respirado todo lo que necesitaban respirar, bueno, el carbono remanente sería la productividad primaria neta. Y eventualmente ese carbono o esa biomasa queda disponible para un eventual consumo por otros organismos heterótrofos que necesitan consumir biomasa, que no son capaces de fabricar su propio alimento como las plantas, sino que necesitan consumirlo. Es importante, a mi juicio, no confundir lo que es biomasa con lo que es productividad primaria, ¿ya? La biomasa es la cantidad de masa seca, o también uno podría hacer la equivalencia en energía, ¿no? Hay una equivalencia entre masa y energía, de los organismos que están presentes en una cierta unidad de superficie o volumen en un ecosistema. En los ecosistemas acuáticos se suele ocupar la unidad de volumen, en los ecosistemas terrestres se habla de unidad de superficie. Por lo tanto, la biomasa se puede cuantificar como unidades de energía por metro cuadrado, joule metro cuadrado, o megagramos por hectárea, o gramos de carbono por metro cuadrado. Todas estas unidades entonces son válidas para expresar lo que es la biomasa de un ecosistema. La productividad primaria, en cambio, es la tasa a la cual se produce esa biomasa. Y esa biomasa es producida por los productores primarios, ¿ya? Los organismos capaces de hacer fotosíntesis. Y incluyamos también a los quimioautótrofos, estas bacterias quimioautótrofas que también son capaces de producir su biomasa a partir de la captura de carbono como CO2. Las unidades son casi las mismas en productividad, solo que se agrega la unidad de tiempo. Es biomasa producida por unidad de superficie y por unidad de tiempo. En un ecosistema terrestre las unidades más típicas son toneladas, megagramos es lo mismo que toneladas secas por hectárea por año, o gramos de carbono por metro cuadrado por año, o joules por metro cuadrado por día, etc. Hay variantes de todas estas, son ejemplos simplemente, pero hay muchas formas de expresar cuantitativamente tanto la biomasa como su producción.
Esta imagen no es para marearlo, sino que es para ilustrar cuán complejo puede ser los flujos de energía en un ecosistema. Imaginemos que este es un bosque, entonces, y está basado en datos, en mediciones reales, ¿no es cierto? Y hay una cierta cantidad de energía radiante proveniente del Sol que incide sobre todo este follaje que es capaz de capturar la energía lumínica gracias a sus pigmentos, acuérdense de la clorofila, los fotosistemas, etcétera. Y hay una fracción en todo caso de la energía lumínica que no es aprovechada, que se refleja o que se pierde como calor o que también es absorbida por el agua que está incorporada en las plantas y que sirve simplemente para el cambio de estado de agua líquida a vapor de agua y su posterior pérdida como transpiración. Entonces hay una cantidad importante de la energía radiante que no es absorbida directamente por los seres vivos, sino que por el agua que está en el ambiente y que causa una cierta evaporación, ya sea por transpiración o por la evaporación directa desde los cuerpos de agua. Entonces eso también es un proceso energético importante en los ecosistemas. Pero de lo que todas estas, fíjense, son pérdidas, pero de lo que logra entrar a, a los cloroplastos propiamente tal, y queda entonces como productividad primaria neta, es una fracción bastante pequeña. Y más encima de esa productividad primaria bruta, perdón, hay una fracción importante que se pierde por la respiración autotrófica y por lo tanto la productividad primaria neta es una fracción aún más pequeña. Y la energía, esa productividad primaria neta, sigue fluyendo porque hay consumidores que van a eh, consumir parte de la biomasa vegetal, hay desechos orgánicos, piensen en las hojitas que van a ir cayendo aquí sobre el suelo, los árboles que van a ir muriendo, todo eso es energía que continúa su flujo alimentando las tramas tróficas, transfiriendo la energía de una población de organismos a otra, y eso también es parte de lo que es el flujo de la energía en los ecosistemas. Ustedes pueden ver con más detalle esta imagen, hay explicaciones aquí. Eh, Mi idea no es que se aprendan de memoria este tipo de esquemas, sino que aprendan a interpretarlo de manera más bien general. Esta es otra representación de lo que sería el ciclo del carbono, que está muy ligado al flujo de la energía, recuerden, pero en una escala mucho más acotada o local, si ustedes quieren. Pensemos en una cuenca cubierta de bosque, ¿no es cierto? Hay una cierta inclinación, con lo cual uno puede intuir que hay un cierto escurrimiento hidrológico aquí implícito. Eh, pero si pensamos en todo el carbono entonces que está en el exterior del ecosistema, en la atmósfera, y que es capturado por los organismos fotosintéticos que habitan el interior del ecosistema, a eso entonces le llamamos la producción primaria bruta, todo el carbono capturado que entra al ecosistema. Ese carbono capturado queda incorporado en la biomasa vegetal, pero una parte, recuerden, se respira y por lo tanto vuelve a reemitirse como respiración autotrófica. Pero hay otra parte, hay otra fracción del ecosistema, del carbono, perdón, capturado, que se va a transformar en hojas muertas o va a llegar a las raíces y tarde o temprano va a llegar al suelo. Y desde el suelo entonces los troncos muertos, la hojarasca y la materia orgánica que está en el interior del suelo, que es rica en carbono, va a ser procesada por organismos heterótrofos súper importantes de los ecosistemas, que son los descomponedores, que también van a procesar esos materiales, van a extraer la energía útil y van a explicar, por lo tanto, un cierto flujo de salida de carbono a nivel del suelo que se llama la respiración del suelo, que es todo el carbono respirado por microorganismos principalmente. También hay organismos de mayor tamaño que consumen la biomasa, ya sea viva o muerta, y parte de esa biomasa consumida entonces es respirada como carbono. Y no olvidemos que las raíces de las plantas vasculares terrestres no hacen fotosíntesis, son órganos subterráneos que no reciben luz, no son fotosintéticos esos órganos, pero sí respiran. Y por lo tanto hay una fracción de la respiración de las plantas que es subterránea. Y por lo tanto también ese carbono aflora a nivel del suelo
como parte de la respiración del suelo. Ahora, este carbono que emerge del suelo, una fracción puede ser recapturada, reciclada por el follaje, por la parte aérea de las plantas, pero otra parte se suma a la respiración aérea de las plantas y finalmente abandona el ecosistema como un flujo de salida de carbono llamado o conocido como la respiración ecosistémica, ¿ya? Que es todo el carbono respirado por todos los organismos que habitan el ecosistema, tanto autótrofos como heterótrofos, ¿ya? Eh, Principalmente descomponedores del suelo, pero también no descartemos la respiración de algún organismo herbívoro, consumidor o los carnívoros que estén aquí presentes en el ecosistema. Entonces, si miramos la cosa desde lejos, vamos a poder ver un flujo de entrada de carbono y un flujo de salida de carbono. Por lo tanto, hay un balance aquí. ¿Cuánto carbono se queda en el ecosistema? Eh, bueno, si hacemos el balance, a eso se le conoce como la productividad ecosistémica neta. Hay un cambio aquí de nombre. Ya no es productividad primaria, es productividad ecosistémica, porque estamos incorporando toda la biomasa producida en el ecosistema, no solo la vegetal, también la heterotrófica. Entonces la productividad ecosistémica neta es la productividad primaria bruta menos toda la respiración ecosistémica, teniendo en cuenta que la respiración ecosistémica es la respiración de los autótrofos más la respiración de los heterótrofos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si el carbono que es capturado es mayor que el carbono respirado, entonces podemos afirmar que el ecosistema se está comportando como un sumidero de carbono, es decir, está acumulando carbono, acumula o captura más carbono que el que pierde, por lo tanto está creciendo la cantidad de carbono acumulado en el tiempo. Podría darse el caso en ciertos periodos de tiempo en que este balance se invierte y la biomasa vegetal no es capaz de capturar tanto carbono como el carbono que se pierde. Por lo tanto, en ese caso, el ecosistema completo se estaría comportando como una fuente de carbono, porque la emisión de carbono es mayor que cero, porque el carbono emitido es mayor que el carbono capturado. ¿Cuándo podría ocurrir eso? Bueno, en ciertos periodos del año en que no hay tanto follaje, hay árboles deciduos que pierden su follaje en el invierno, por lo tanto la fotosíntesis disminuye y la respiración más bien es el proceso energético predominante en ciertos periodos de tiempo. Lograr medir o determinar cuándo un bosque se está comportando como sumidero o como fuente de carbono no es nada de fácil, hay mucho esfuerzo experimental que hay que hacer aquí, pero en modelos o en dibujitos como este, conceptualmente por lo menos la cosa es bastante simple. Pero medir cada uno de estos flujos en la realidad, y créanme que no es nada de fácil. Hay modelos matemáticos que pueden simular los flujos, pero a mi juicio y a mi modo de ver, nada reemplaza a las mediciones directas, instrumentales. ¿Ya? Los modelos tarde o temprano hay que alimentarlos con realidad, con datos empíricos. Como les comenté, para medir el balance de carbono en un ecosistema tan complejo como un bosque nativo, por ejemplo, es necesario instalar instrumentos que midan la concentración de CO2 a lo largo de todo el perfil vertical del bosque. En esta imagen, que es de la estación biológica, una estación biológica de Costa Rica, existen torres entonces que sobresalen varios metros por sobre el dosel del bosque y cada cierta distancia hay sensores que determinan y miden la concentración de dióxido de carbono y a partir de esas mediciones, junto con mediciones de velocidad del viento, temperatura y otras variables microclimáticas, se puede estimar si el carbono está ingresando al bosque en términos netos o si el bosque a la inversa está emitiendo ese carbono. Como les dije, ambas posibilidades son posibles. Por mucho verdor que uno vea en un bosque, a lo mejor la fotosíntesis no necesariamente está operando de manera óptima y puede que el bosque esté emitiendo carbono en vez de capturarlo. Normalmente la cosa es al revés. Los bosques acumulan grandes cantidades de carbono a lo largo del tiempo lentamente
y cualquier proceso que altere a estos ecosistemas va a alterar también su balance de carbono. Este es un dibujo, una forma bastante común de representar a un ecosistema y en este caso a cierto aspecto del ecosistema que es el ciclo del carbono. Recuerden que los ecólogos de ecosistemas nos preocupamos de los flujos de materia y energía y el ciclo del carbono es quizás uno de los ejemplos más básicos. Ahora, la gracia de este esquema es que está pensado a escala global, es decir, está pensado en los grandes procesos que operan a escala planetaria. Ya vimos que en la atmósfera hay mucho carbono, ya sabemos que la biomasa vegetal intercambia carbono con la atmósfera. También en los océanos y en los mares, lagos, ríos, hay organismos fotosintéticos que hacen exactamente lo mismo, intercambian carbono con la atmósfera. Ya sabemos también que en la fotosíntesis parte de la productividad primaria neta puede llegar a ser consumida por organismos heterótrofos, consumidores, herbívoros y también el resto de la trama trófica. Y todos los heterótrofos lo único que hacen es devolver una fracción del carbono a la atmósfera por respiración heterotrófica. También los restos vegetales y también restos animales, tarde o temprano van a parar al suelo y en el suelo ocurre la descomposición de la materia orgánica y los descomponedores recuerden que también son heterótrofos, bacterias y hongos principalmente, pero no nos olvidemos de otros detritívoros y organismos de mayor tamaño, que tarde o temprano procesan el carbono que llega al suelo, lo descomponen y una fracción se devuelve a la atmósfera. Otra fracción del carbono, sin embargo, puede quedar ahí enterrada, formando parte de lo que se conoce como la materia orgánica del suelo. Ahora, a escala geológica, hoy sabemos que durante periodos geológicos muy antiguos, el Carbonífero, por ejemplo, existieron grandes ecosistemas en este planeta y parte de esa enorme productividad primaria por diversos procesos geológicos quedó sepultada, enterrada en las entrañas minerales de nuestro planeta, formando los yacimientos de lo que hoy conocemos como el carbono fósil, yacimientos de carbón, yacimientos de petróleo y de gas natural, que están asociados al petróleo, ¿no es cierto? Toda esta enorme cantidad de carbono almacenado y acumulado y aislado de la atmósfera durante millones de años, hoy en día hay un actor del ecosistema, que son las poblaciones humanas, ¿no es cierto?, que están siendo capaces de reconectar ese carbono que estaba guardadito ahí, lo estamos reconectando con la atmósfera a través de la combustión. Combustión de combustibles fósiles que se suma a la constante combustión de biomasa vegetal que hacemos los seres humanos. Es parte del ciclo del carbono, entonces, la combustión. La combustión se comporta como una respiración. En términos de flujo de carbono, es emisión de carbono hacia la atmósfera. Desde compartimentos o reservorios de carbono que estaban almacenados en la madera, en la biomasa vegetal o en estos depósitos fósiles que, insisto, son restos de la producción primaria de antiguos ecosistemas, especialmente del período carbonífero, donde se sabe que existió una enorme cantidad de biomasa vegetal, había muy pocos consumidores de plantas en aquel entonces y parte entonces de esa materia orgánica sumado a procesos de presión y calor se transformó en lo que hoy conocemos como este carbono fósil, que hoy en día son considerados yacimientos minerales, pero tienen un origen biológico. Hay procesos marinos que también, los sedimentos marinos orgánicos también han contribuido a la formación de estos depósitos. Entonces aquí hay un actor relevante en los ecosistemas, que es la especie humana. Los seres humanos, recordemos, no estamos aparte, somos parte integral de los ecosistemas, somos una causa más que alteramos estas vías recíprocas de causa y efecto que nos decía von Bertalanffy, que están operando en el ecosistema. Hay flujos entonces que están siendo alterados por los seres humanos. Y el CO2 está de moda, les dije, hoy en día se sabe que el CO2 ha ido aumentando durante las últimas décadas y ese aumento del dióxido de carbono se asocia
a un aumento en la temperatura promedio de los ecosistemas del planeta. Este gráfico está un poquito anticuado, ¿no es cierto? Llega hasta el 2000, pero esta curva continúa su ascenso hasta nuestros días. Y no sé si les llama la atención estas pequeñas fluctuaciones de corto plazo, año a año, que ocurren en la curva del CO2. Actualmente la concentración del CO2 atmosférico, ¿saben cuál es? Eh, Obviamente es mayor que 370 partes por millón. Ahí se los dejo de tarea para que lo averigüen. Eh, lo que llama la atención de esta curva entonces es una tendencia de largo plazo, de constante aumento, que es fácil explicarla, ¿no es cierto? Ya ustedes pueden intuir a qué se debe ese aumento constante a lo largo de las décadas. Pero otra cosa son estas fluctuaciones intraanuales que ocurren año a año. Hay unas fases de aumento y unas fases de disminución del carbono en la atmósfera. ¿Cómo se podrían explicar esas fluctuaciones de corto plazo intraanuales? También se los dejo de tarea. Los ecosistemas se pueden representar o modelar de diversas maneras. Este es un esquema típico de un ecosistema en donde se resaltan sus diversos componentes. La gracia de este dibujo en particular es que las flechas están representando los flujos de tres tipos de materiales distintos: el carbono, el resto de los nutrientes o elementos químicos esenciales, y el agua como un material particular que también fluye a través de los ecosistemas y como revela la imagen, muchos flujos ocurren en paralelo, es decir, a veces los nutrientes viajan en conjunto con el agua a través de los distintos componentes de los ecosistemas. Analicemos un poquito, por ejemplo, la vegetación. Ya sabemos que la vegetación intercambia carbono con la atmósfera o con el exterior del ecosistema. Eh, por eso es que aquí hay una flecha bidireccional, ¿no es cierto? Está representando un flujo de entrada o salida. ¿Qué dirección neta adquiere? Depende del balance entre fotosíntesis y respiración autotrófica. Eh, las plantas ya sabemos que a través de sus estomas pueden expulsar vapor de agua, ¿no es cierto? Ese sería el flujo de transpiración. Eh, bueno, como iba diciendo, aquí está el flujo bidireccional de carbono, aquí está el flujo de salida de agua por transpiración desde la vegetación, y a su vez la vegetación puede recibir tanto agua como nutrientes disueltos en el agua desde el exterior a través de, por ejemplo, la lluvia. Parte de la vegetación dijimos que puede ser consumida por heterótrofos, consumidores de vegetación, eh, y junto con el consumo de biomasa, obviamente se consume carbono y todos los nutrientes que estén contenidos en esa biomasa. Los consumidores en su calidad de heterótrofos solo pueden aportar carbono a la atmósfera, no pueden fijar carbono. Eh, y por otro lado, la vegetación también, en la mayoría de los casos, eh, la fracción consumida no es significativa, sino que por el contrario, la vegetación genera desechos, restos orgánicos muertos, ¿no es cierto?, que van a parar a lo que se conoce como la capa de hojarasca o el horizonte o el primer horizonte orgánico del suelo propiamente tal. La palabra litter en inglés se refiere a la cama de hojarasca que se deposita en un ecosistema terrestre sobre el suelo. Los animales también pueden aportar con estos desechos, ¿no es cierto? Y estos desechos, que son materia orgánica rica en carbono y nutrientes, son aprovechados por los descomponedores heterótrofos, bacterias, hongos y otros organismos, micro y mesoorganismos, incluso hay macroorganismos descomponedores, y en su conjunto los descomponedores y la materia orgánica del suelo comienzan un proceso complejo. Por eso es que a veces se les agrupa dentro de un mismo compartimento todas estas cosas: hojarasca, materia orgánica del suelo y descomponedores, en un solo sistema en sí mismo de intercambio. Los descomponedores son heterótrofos, por lo tanto pueden liberar carbono. Y también hay procesos de liberación de otros nutrientes en forma gaseosa que pueden
provenir de actividad microbiana, de descomponedores. Algo que distingue a los ecosistemas terrestres de los ecosistemas acuáticos es la presencia del suelo, que aquí está representado en varios componentes. El suelo tiene agua y por lo tanto tiene solutos disueltos en ella. Hay una solución del suelo entonces que contiene muchos de los nutrientes inorgánicos y el agua, por supuesto, que son absorbidos por la vegetación. Y también a su vez la vegetación puede aportar con estos materiales hacia el suelo. Los descomponedores también van liberando nutrientes y hacia la solución del suelo, pero también pueden absorber nutrientes del suelo. Por eso es que esta flecha que ustedes ven aquí también es bidireccional. Parte de los nutrientes que hay en el suelo provienen de los minerales, de las rocas, de los minerales primarios y secundarios como las arcillas. Por lo tanto, hay un aporte abiótico de nutrientes que ocurre dentro del mismo suelo desde su fracción mineral a su fracción o fase acuosa. Parte de estos nutrientes también se adhieren temporal o permanentemente a otras superficies de intercambio, de los detalles que a lo mejor hablaremos en un rato más. Otro aspecto importante de este esquema es que hay un límite. Los ecosistemas, a la hora de estudiarlos, es importante determinar un límite con algún criterio. Es fácil trazar una línea en una hoja de papel, pero limitar los ecosistemas es un desafío en la práctica. Pero uno puede distinguir que la atmósfera, por ejemplo, en este caso, está en el exterior del ecosistema. Sin embargo, la vegetación, los consumidores, el mismo suelo, están dentro del ecosistema. Por lo tanto, hay una circulación interna, intraecosistémica, y hay procesos de salida o entrada de materiales o de energía desde el exterior hacia el ecosistema. Y a su vez hay procesos de fuga o salida de nutrientes y de carbono desde el interior del ecosistema al exterior. En este caso, cuando el agua fluye en el subsuelo y en las capas profundas del suelo, puede eventualmente abandonar una cierta porción de ecosistema terrestre. Imaginemos, por ejemplo, una cuenca que es drenada por un río. Bueno, ese río al abandonar la cuenca puede exportar una serie de materiales. Y cuando llueve, a través de la lluvia puede fluir una cierta cantidad o dosis de nutrientes disueltos junto con el agua. Por eso es que aquí queda, es más o menos evidente que el ciclo del agua es muy importante para entender el ciclo y flujo de otros materiales en los ecosistemas. Bueno, dijimos anteriormente que la biomasa y la productividad primaria son términos o conceptos que a veces se confunden. Y efectivamente, en algunos casos, como dice aquí el texto, la biomasa puede en sí misma ser un estimador de la productividad primaria, debido a que ambas variables están correlacionadas. Aquí tienen un gráfico, ¿no es cierto?, tomado del libro de Begon, que ilustra lo anterior. Aquí tenemos dos variables, la biomasa en el eje X en kilogramos por metro cuadrado y en el eje Y la productividad primaria neta en kilogramos por metro cuadrado por año. Por lo tanto, aquí hay datos tanto de ecosistemas acuáticos como ecosistemas terrestres. Y vemos que a grandes rasgos, mientras más masivo es un ecosistema, o sea, mientras más biomasa hay contenida en el ecosistema, más productivo es. Por ejemplo, dentro de los ecosistemas acuáticos, estos ecosistemas SM, si lo buscamos aquí, SM, son las marismas y los pantanos, que son efectivamente ambientes acuáticos sumamente productivos. Hay mucha producción vegetal, tanto a nivel de algas como a nivel de plantas propiamente tal, plantas acuáticas, son altamente productivos. A eso le podemos sumar también los arrecifes, ¿ya? Y los bosques de algas, que son altamente productivos. En este otro extremo tenemos los ecosistemas de tipo OO, que es el océano abierto. Es decir, en medio del océano Pacífico, el océano Atlántico, por ejemplo, aparentemente hay poca biomasa ahí y por lo tanto hay poca producción. Sin embargo, hay productividad primaria porque hay
No nos olvidemos de las diatomeas y todo lo que es el fitoplancton, organismos microscópicos, fotosintéticos, que explican la producción de biomasa en los ambientes acuáticos. Por otro lado, los ambientes terrestres ocurre algo similar. Los ecosistemas más productivos suelen ser aquellos biomas dominados por árboles o por arbustos, por vegetación masiva, leñosa. En cambio, en este otro extremo están los ecosistemas dominados por herbáceas o por plantas de pequeño tamaño. Pensemos en los pastizales eh, o en la taiga o en la tundra, que son estos ecosistemas de vegetación en cojín, de clima frío, donde hay muy bajas temperaturas y por lo tanto baja producción. Noten que en esta lista que hay aquí arriba, esta es una lista que corresponde a los principales tipos de ecosistemas que existen en este planeta, que corresponden más o menos a lo que conocemos como los biomas terrestres y acuáticos. Los estuarios, los bosques templados, los bosques tropicales, la sabana, que es una mezcla entre un matorral, ¿no es cierto?, y un pastizal. Todos son los biomas o la vegetación natural que existe en este planeta, dado el régimen climático que está presente en las diversas latitudes y rincones de este planeta. No nos olvidemos que estos biomas actualmente han sido profundamente transformados por la huella humana, por lo tanto, lamentablemente el bioma ya es un concepto que está casi en extinción, porque es muy poco la fracción de biomas nativos que van quedando en este planeta. De hecho, hoy se prefiere hablar de vegetación potencial en vez de bioma, es decir, la vegetación que potencialmente debería crecer en tal o cual rincón del planeta, si es que no existiese la impronta humana o el impacto humano. Hay biomas desérticos, hay biomas tropicales, hay biomas templados. Noten que en nuestro continente están representados prácticamente todos los tipos de vegetación potencial, dada la enorme diversidad climática que hay en Sudamérica y específicamente en Chile. Ustedes saben, hay un enorme gradiente desde el desierto absoluto hasta los bosques lluviosos. En términos globales, esta es una tabla interesante porque muestra las estimaciones de producción primaria neta a nivel global, es decir, cuánta biomasa vegetal se produce en este planeta anualmente. ¿Ya? Noten que estos números es la productividad total, por lo tanto aquí no hay unidad de superficie, sino que es la producción total, la cantidad total de carbono procesado y transformado en materia orgánica a nivel planetario. Los números aquí están expresados como petagramos de carbono por año. ¿Ya? Un petagramo, para que se recuerden, es una cantidad enorme de gramos, mucho más que una tonelada. ¿Ya? Una tonelada son 1.000.000 de gramos, por lo tanto 10 elevado a la 15 gramos es un petagramo. Estamos hablando de cantidades importantes. Y aquí están una lista de biomas marinos y biomas terrestres, y ustedes pueden observar la tabla y analizarla con detención, cuáles son los biomas más productivos y cuáles son los biomas menos productivos, insisto, a escala global. No estamos hablando por unidad de superficie, sino que, por ejemplo, todos los arrecifes de coral que existen en el planeta en su conjunto aportan con 0,7 petagramos por año de carbono en términos de productividad primaria. Quizás esta cifra no es muy grande, pero si analizáramos la productividad por metro cuadrado de un arrecife de coral, obviamente son ecosistemas altamente productivos, pero a nivel global no son tan productivos si los comparamos con los océanos templados, que la gran superficie de este planeta está cubierta por estos océanos templados o tropicales y en suma eh, eh, constituyen una gran fracción de la productividad primaria. Una cosa similar sucede, por ejemplo, con los bosques tropicales lluviosos, son altamente productivos, las sabanas, que son estos ambientes más bien áridos, estacionales, donde existen árboles, pero a una densidad muy baja, hay hierbas también, y son altamente productivos y estacionales. Los desiertos, por otro lado, son ecosistemas súper poco productivos, y si uno suma todos los desiertos del planeta, su contribución a la productividad primaria global obviamente es baja.
Noten que en esta lista, aparte de los biomas, también están los cultivos. Los cultivos son ecosistemas, si ustedes quieren, altamente influenciados y manejados por el hombre, pero son agroecosistemas, no los podemos dejar fuera del concepto de ecosistema. Hay productividad primaria, de hecho la agricultura consiste en el manejo y maximización de la productividad primaria de ciertas especies vegetales. Y si uno suma todos los cultivos, por lo menos al momento en que se recopilaron estos datos, que son datos relativamente antiguos, pero representativos de la realidad, los cultivos son responsables de una alta fracción de la productividad primaria global. Bueno, ustedes pueden seguir mirando esta tabla con más detención y sacar sus propias conclusiones adicionales a lo que ya he dicho. Volvamos entonces ahora al proceso de productividad primaria neta como tal, como proceso ecosistémico. Por ejemplo, preguntémonos cuál es la fuente y cuál es el sumidero. La producción primaria neta es un flujo de materia que fluye desde una cierta fuente a un cierto destino y es un flujo regulado. Hay causas que lo estimulan y causas que lo inhiben. ¿Cuál es la fuente y cuál es el sumidero cuando hablamos de productividad primaria neta? A ver, medítenlo un par de minutos. ¿Lo meditaron? Bueno, ¿desde dónde hacia dónde fluye el carbono? Desde la atmósfera. Ahí está el CO2. La productividad primaria también implica el flujo de nutrientes desde el suelo, porque la producción de materia orgánica no solo implica carbono, también implica a otros nutrientes para fabricar las diversas macromoléculas que forman parte de los tejidos y las células, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fuente en la productividad primaria neta es la atmósfera, es el suelo, y si nos centramos en lo que es la energía, por supuesto es la energía lumínica la fuente. ¿Hacia dónde fluye este flujo de producción de biomasa? Bueno, a la biomasa vegetal, ¿cierto? Todos estos materiales que provienen de estos reservorios se acumulan en la biomasa vegetal. Ahora, tradicionalmente, la productividad primaria neta, a la hora de hablar de cuáles son los factores que la determinan o la regulan, los ecólogos han clasificado a los factores de tipo biológico o biótico versus factores más bien abióticos, es decir, físicos o químicos. Se habla de que los factores bióticos actúan desde arriba, pensando en una cadena trófica, ¿no es cierto? Mientras que los factores físicos que afectan directamente a las plantas, que apuntan a los recursos de base de una planta, llámese luz, nutrientes, etc., son los factores llamados que actúan desde la base, bottom-up versus top-down. Ustedes ya conocen esta forma de esta nomenclatura, ¿cierto? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ambos tipos de factores. Vamos a partir por los factores desde la base. Este es un mapa que ilustra cómo se distribuye la productividad primaria terrestre. Productividad primaria neta. Es decir, cuáles son aquellos lugares de los continentes, aquí estamos hablando solo de lo terrestre, no de lo marino o acuático. ¿Cuáles son los lugares más productivos? Son los lugares que están con tonos verdes más oscuros. Y los lugares menos productivos son las zonas más claras. A simple vista ustedes se pueden dar cuenta que en general los desiertos, ya sea desiertos cálidos o desiertos fríos, la Antártica por ejemplo, son los lugares menos productivos en general. Noten nuestro desierto absoluto de Atacama, que es súper poco productivo en términos de producción vegetal. Y los lugares más productivos tienden a estar ubicados en las zonas tropicales, los bosques lluviosos tropicales, pero también hay selvas templadas, ¿no es cierto?, que pueden tener una productividad tanto o más alta que una selva tropical. Están las selvas lluviosas templadas. Ahora, si nos fijamos en nuestro continente, voy a poner aquí al ladito otro mapa, que es la distribución de las precipitaciones anuales en promedio. ¿Ya? Las zonas más oscuras son las más lluviosas, las zonas más claras son las menos lluviosas.
Y obviamente mirando ambos mapas ustedes ya se dan cuenta de la fuerte correlación que existe entre la precipitación y la productividad primaria neta. Es decir, hablando en simple, mientras más llueve, mientras más lluvia, más productividad primaria neta, más vegetación. Efectivamente, eso es lo que dicen los datos. Aquí en el gráfico de arriba ustedes tienen la precipitación en milímetros de agua caída y en el eje Y está la producción en peso seco, es decir, productividad primaria neta, gramos por metro cuadrado por año. Mientras más llueve, mayor es la productividad primaria de un ecosistema. Hasta cierto límite, ¿no es cierto? Este gráfico sugiere que ya sobre cierta cantidad de milímetros de agua caída, por más agua que siga cayendo, el ecosistema alcanza su máximo potencial de productividad. También con la temperatura sucede algo similar. Hay un rango, ¿no es cierto?, dentro del cual un aumento de la temperatura produce un aumento de la productividad primaria. Es fácil explicar lo anterior, dado la actividad enzimática, las enzimas funcionan más rápido mientras más mayor es la temperatura, obviamente bajo ciertos límites, bajo y sobre ciertos límites o un rango de tolerancia, ¿no es cierto?, a la temperatura de los diversos organismos. Hay ecosistemas fríos que pueden producir biomasa vegetal a temperaturas bajas y hay ecosistemas más cálidos que también pueden tener altas tasas de productividad primaria. Hay temperaturas límites, vuelvo a insistir, ya sobre ciertas temperaturas demasiado bajas y sostenidas en el año, la productividad primaria tiende a cero. Y sobre ciertas temperaturas extremas, las proteínas, ustedes saben, ya no dejan de funcionar bien, el metabolismo se altera y eso también puede tener un efecto inhibitorio en la productividad primaria. Entonces, en conjunto, precipitación o disponibilidad de agua y temperatura son dos factores abióticos de la base bottom-up súper importantes en la productividad primaria de los ecosistemas terrestres. Ahora, el agua es particularmente importante en la productividad primaria, pues recuerden que por lo menos las plantas vasculares terrestres tienen estos órganos subterráneos que se llaman raíces, cuya función justamente es absorber el agua y los nutrientes disponibles que están en el suelo. El agua ingresa a través de las raíces a la estructura vascular de las plantas y las plantas tienen tejidos conductores, el xilema, recuérdense, que es capaz de conducir el agua hasta las partes aéreas más altas de los árboles y cuando el agua alcanza las hojas, eventualmente puede abandonar a la planta a través de estos poros microscópicos llamados estomas, a través del flujo de transpiración. Ahora, cuando esos poros están abiertos, claro, la planta corre el riesgo de perder mucha agua, pero en cambio o a cambio también tiene la oportunidad de absorber o de capturar una cantidad importante de carbono desde la atmósfera. Por lo tanto, la disponibilidad de agua influye en la capacidad de las plantas de capturar el carbono. Por eso es que si el agua es escasa, estas válvulas lo más probable es que se cierren y eso va a impedir la captura de carbono y por lo tanto va a reducir la productividad primaria neta. La influencia de la precipitación o la humedad y la temperatura se pueden integrar en lo que se conoce como la evapotranspiración. La evapotranspiración es simplemente la suma del agua que se transpira a través de las plantas más el agua que se evapora directamente desde el suelo, desde los ríos o lagos o cualquier cuerpo de agua que esté en la superficie del planeta. Entonces cada bioma, cada ecosistema tiene su propio nivel de evapotranspiración. Y transpiración es un súper buen predictor de la productividad primaria neta. Aquí tienen la demostración. Cada punto aquí es un valor promedio de un cierto tipo de ecosistema o bioma, donde los ecosistemas menos productivos son los ecosistemas fríos o desérticos, ¿no es cierto? Y en este otro extremo están los bosques tropicales y aquí entre medio están los bosques templados, los matorrales, los bosques de altura y un largo etcétera. Y mientras mayor es la evapotranspiración, mayor es la productividad primaria neta. Esa es una predicción bastante clara que se puede establecer.
Ahora, ¿cómo se explica esto? Bueno, tiene que ver con lo que acabamos de comentar sobre el comportamiento de los estomas y este compromiso que hay entre la transpiración y la fotosíntesis. Les muestro algunos datos interesantes. Aquí hay datos de productividad primaria neta que compara tres tipos de ecosistemas. Un pastizal en Australia, como pueden notar, la productividad primaria no tiene por qué ser constante en el tiempo, fluctúa como casi todo en la naturaleza, hay factores aleatorios que también causan ciertas fluctuaciones, hay factores estacionales, climáticos, y a lo largo de los años la productividad primaria fluctúa en torno a un cierto promedio. Las sabanas en África son un poquito más productivas que los pastizales. Naturales estoy hablando, estos son ecosistemas naturales. Y aquí arriba está el ejemplo de un cultivo en Estados Unidos, cuyo nivel de producción vegetal es mucho más alto que los dos biomas anteriores. Y porque es un ecosistema manejado, donde justamente, vuelvo a repetir, el hombre se preocupa de maximizar la productividad primaria de tal manera que se produzca, que las plantas produzcan o desarrollen algún tipo de órgano en particular, granos, semillas, frutos, raíces, etcétera. Aquí en Chile se han hecho algunos estudios de comportamiento de diversos ecosistemas. Les menciono este que es particularmente interesante en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, que está ubicado en la cuarta región, justo donde desemboca el río Limarí. Este parque nacional es famoso por los bosques que se desarrollan, bosques húmedos que se desarrollan en la cima de la cordillera de la costa de esta zona, que reciben grandes aportes de agua vía neblina. Sin embargo, en la parte baja de los cerros, no en la punta del cerro, sino que en las partes bajas, se puede observar en una primavera, en un año lluvioso, un bioma bastante interesante, que es el bioma semidesértico, una mezcla de arbustos. Aquí no hay árboles, pero hay arbustos siempre verdes, en interacción con plantas herbáceas que florecen en cierta época del año, ¿cierto? Bueno, aquí en este lugar se ha hecho uno de los estudios más largos o seguimientos de variables ambientales de mayor extensión en el tiempo que se han realizado a nivel global. Este es uno de los pocos estudios que ha durado una cantidad importante de años. Aquí se está mostrando, se inició el año 89 y continúa hasta nuestros días. Aquí se están mostrando resultados hasta el año 2007. Las barras representan la lluvia que se ha determinado año a año, ¿no es cierto? No todos los años llueve lo mismo, esa es una característica de nuestro clima mediterráneo cambiante, altamente variable. La variabilidad interanual es súper grande. Y si ustedes se fijan en la curva verde que corresponde a los arbustos, eh, perdón, la curva amarilla corresponde a los arbustos y la curva verde corresponde a las plantas efímeras, es decir, a las herbáceas, a todas estas plantas de pequeño tamaño que son no leñosas, que responden justamente a la humedad ambiental. En años más secos la biomasa de efímeras disminuye y cuando el año es lluvioso aumenta notablemente. Y la biomasa, la productividad primaria de estos ecosistemas semidesérticos es sumamente dependiente de la cantidad de agua disponible que esté en cada año. Ahora, hay otros factores que influyen aquí, por supuesto. Aquí también hay efectos bióticos, hay herbívoros que consumen la vegetación y pueden reducir la productividad primaria. Las letras N que están marcadas ahí en algunos años corresponden a los años en donde se ha dado el fenómeno del Niño, que tiende a haber mayor nivel de lluvia en los años niños. Pero actualmente todos estos patrones climáticos están en debate, no están claros, están cambiando. eh, Hay un escenario de cambio climático, ustedes saben, y la tendencia lamentablemente es a que estos años lluviosos, hiper lluviosos, sean cada vez menos frecuentes. No es que no vuelva a llover en el norte, pero las lluvias fuertes y grandes van a ser menos frecuentes. Y aquí noten que hubo una sequía bien importante el año 1998 y ahora 2019 prácticamente en este parque tengo entendido que llovió casi nada.
Los arbustos se las arreglan y mantienen su nivel de productividad más o menos constante, dado que ellos pueden acceder a través de sus raíces profundas a otras fuentes de agua, aguas subterráneas que les aseguran un suministro hídrico mucho más estable que el que pueden acceder estas plantitas de menor tamaño. Ahora las plantas del desierto se las arreglan para sobrevivir a periodos secos. Generan semillas o tienen estructuras subterráneas que les permiten sobrevivir a estos periodos desfavorables de escasez hídrica. Otro detalle interesante de la productividad primaria neta es que nuestro sesgo es a fijarnos en lo que crece sobre el suelo. Sin embargo, hoy se sabe que la biomasa subterránea que se produce bajo el suelo puede ser tanto o más grande que lo que uno observa sobre el suelo. A veces lo que uno observa sobre el suelo es literalmente la punta del iceberg. Noten en estos ecosistemas de estepa fría, la biomasa sobre el suelo son plantitas en cojín, bajas. La biomasa vegetal es aparentemente bien pequeña su producción, pero interiormente, bajo el suelo, hay una enorme producción de raíces que están en constante crecimiento en busca de agua y nutrientes en estos ecosistemas, y gran parte de la productividad entonces se explica por la productividad subterránea y no sobre el suelo. En muchos ecosistemas no se tiene idea de la productividad below ground, o sea, bajo el suelo. En ecosistemas templados, en un bosque, no es fácil acceder a ese tipo de datos. Es fácil monitorear el crecimiento de un tronco de un árbol, pero no así el crecimiento de las raíces, que a veces se explica por el crecimiento de raíces de pequeño diámetro. No necesariamente las raíces más gruesas son las que crecen más, sino que las raíces más delgadas, que son las fisiológicamente más activas en términos de absorción de agua. Entonces, el mensaje es que a la hora de hablar de productividad primaria neta en ecosistemas terrestres, no nos olvidemos de los procesos subterráneos. Lo más fácil es estudiar lo que ocurre sobre el suelo, pero hay procesos que son un poquito más complejos de estudiar y de visualizar, pero que no hay que descartar. Hay que incorporarlos a los cálculos y a las estimaciones. Un brevísimo comentario sobre lo que se conoce como productividad secundaria. Los productores primarios se refiere a la producción de biomasa vegetal, y la producción secundaria simplemente se refiere al siguiente nivel trófico, al nivel de los consumidores o de los animales, si ustedes quieren, que consumen o se alimentan de la vegetación. Y aquí hay un estudio interesante que se hizo en esta especie de pajarito, que entre paréntesis es uno de los pinzones de Darwin, los famosos pinzones de las Galápagos. Y el gráfico, fíjense que está relacionando dos variables interesantes: la precipitación, la lluvia en el eje X, con la cantidad de polluelos que se pueden observar en los nidos de estas aves. Entonces, a simple vista, ustedes se preguntarán qué tiene que ver la lluvia con los pollitos. Bueno, tiene mucho que ver, porque la lluvia, aquí es una escala logarítmica, es el logaritmo natural de la precipitación. A mayor lluvia, mayor producción secundaria, hay mayor cantidad de crías que se producen, más biomasa animal, si ustedes quieren. Estos 4 últimos años que hay aquí, cada punto aquí representa un año donde llovió una cierta cantidad de agua y se produjo o se detectó o se estimó una cierta cantidad de pollitos por nido en promedio, ¿no es cierto? Y estos 4 puntos de aquí simplemente se refieren, estos puntos que están en blanco, se refieren a 4 años extraordinariamente lluviosos que se lograron detectar en el periodo en que duró este estudio, que como ustedes ven fueron hartos años de observación. Bueno, la imagen lo dice, ¿no es cierto? Esta ave se está alimentando de frutos. Los frutos son estructuras reproductivas de la vegetación, y la vegetación, mientras más favorables son las condiciones de humedad en este caso, mayor es la productividad primaria, hay más energía disponible, hay más carbono, y las plantas no solo sobreviven, sino que también crecen, y más encima también se reproducen. Hay una parte importante de la energía entonces que es transferida a estos órganos reproductivos, a los frutos, a las semillas que hay en su interior,
y eso redunda entonces en mayor productividad secundaria. Además, hay otros efectos que ustedes conocen, como la dispersión de semillas y efectos mutualistas que hay entre las aves y las plantas, que forman parte también del funcionamiento ecosistémico. Entonces, definamos un poquito más formalmente, la productividad secundaria es simplemente la producción de biomasa de heterótrofos o de aquellos organismos que consumen la biomasa, que la única manera que tienen de adquirir carbono y nutrientes no es directamente a través del suelo ni a través de la atmósfera, sino que necesitan consumir a otro organismo que ya haya hecho la pega de fijar carbono y acumular nutrientes del suelo. Las unidades son exactamente las mismas que para una productividad primaria, cambia el tipo de organismo que está produciendo la biomasa simplemente. Por lo tanto, la producción animal depende de la producción vegetal. Otro ejemplo, en ecosistemas acuáticos, a mayor biomasa o productividad, perdón, de fitoplancton, algas microscópicas son los productores primarios de muchos ecosistemas acuáticos, a mayor productividad primaria, mayor productividad secundaria, es decir, productividad de zooplancton, larvas y diversos animales, microorganismos de origen animal, protozoos, de protozoos en adelante, ¿no es cierto?, en tamaño, son organismos que consumen a los productores primarios. Por lo tanto, mientras mayor disponibilidad de alimentos, mayor es la producción de zooplancton en este caso. Y la correlación es bastante clara. Hay dispersión, como siempre en ecología, siempre hay múltiples factores que explican la variabilidad de los datos, pero hay claramente una tendencia, una correlación por lo menos, entre productividad primaria y productividad secundaria. Todo lo anterior ya nos conduce a lo que es los niveles tróficos o la estructura trófica de un ecosistema. Ahí tienen la definición de un nivel trófico, es un concepto súper clásico en ecología y que ha sido muy criticado también, pero tiene una utilidad en términos didácticos a la hora de enseñar ecología. Uno no puede dejar de lado este concepto, sobre todo a nivel de educación básica. Hoy en día, más que hablar de niveles tróficos, se habla de tramas tróficas, ¿no es cierto? Pero analicemos el concepto más clásico. Dentro de lo que es esta idea de nivel trófico, hay una noción básica que es bien importante tenerla clara. Cada vez que un consumidor consume a otro organismo, o sea que un consumidor consume a un productor primario, de la biomasa consumida, solo una pequeña parte va a parar a las células de este organismo y se traduce en crecimiento, en biomasa heterotrófica. La gran mayoría de la biomasa consumida se pierde por la dinámica del sistema digestivo. Hay una enorme pérdida a través de fecas o desechos fecales o desechos intestinales, si ustedes quieren, y de lo que logra llegar, de toda esa biomasa consumida que logra llegar a las células, hay una pérdida que es inevitable, que es por respiración. Fíjense que del 100% de biomasa consumida, entonces, la mitad se pierde como feca y el otro 50%, el 40% se pierde por respiración celular. Por lo tanto, lo que logra acumularse en las células del consumidor es una fracción pequeña, del orden de un 10%. Por lo tanto, esta es una de las causas que determina que la cantidad de niveles tróficos existentes en un ecosistema nunca es muy alta. Siempre son poquitos niveles porque hay mecanismos o procesos de pérdida de energía que limitan o restringen la transferencia de energía desde un nivel trófico al siguiente. Entonces, esto nos conduce a esta clásica representación de lo que son los niveles tróficos, que es como una pirámide, ¿no es cierto? Una pirámide cada salto de un escalón al siguiente es más angosto debido a que las poblaciones de consumidores no pueden ser muy grandes porque la energía disponible como alimento
es limitada, porque cada vez que hay un salto de un nivel trófico al siguiente hay pérdidas que son inevitables. Entonces el primer nivel trófico serían los productores primarios, pensemos en en una pradera, en un pastizal, y los insectos herbívoros, ¿no es cierto?, serían el segundo nivel trófico, eh, los depredadores que consumen o se alimentan de estos insectos herbívoros serían un tercer nivel trófico, pensemos por ejemplo en los queltehues en una pradera urbana, y un cuarto nivel trófico podría ser un depredador ya de tope o de orden superior que se alimenta de estas aves. Entonces, la energía disponible para los consumidores se va reduciendo drásticamente. Por lo tanto, estas pirámides nunca pueden ser demasiado altas. Siempre hay 4 o máximo 5 niveles tróficos. Aquí hay algunos datos ya un poquito más duros. En lagos se sabe que se han hecho estimaciones de fitoplancton y organismos consumidores de diverso tipo y con diversa dieta, y hasta 4 niveles tróficos es lo máximo que se ha logrado detectar en estos lagos. Aquí tienen una forma clásica de representar los niveles tróficos que aparece en los libros, ¿no es cierto? Que es interesante porque aquí la verdad es que se distinguen dos pirámides tróficas. La primera es la llamada pirámide o cadena trófica clásica de los herbívoros, que es la que acabamos de describir, ¿no es cierto? Pero hay otra pirámide trófica tanto o más interesante que opera de manera paralela a la anterior, que es la cadena trófica basada en el detritus, en la materia orgánica muerta. Los productores primarios serían el primer nivel trófico, productividad primaria neta, transfiere energía a los herbívoros o consumidores de primer orden, si ustedes quieren, y a su vez estos son consumidos por carnívoros de primer orden y carnívoros de segundo orden, etc. Todos los organismos respiran, por lo tanto, pensando en el carbono que se va transfiriendo, hay una pérdida inevitable respiratoria, y todos estos niveles tróficos pueden aportar con materia orgánica, fecas o desechos, residuos orgánicos, a un importante reservorio de materia orgánica muerta. Pensemos en la capa de hojas muertas en un bosque, por ejemplo. Esta materia orgánica muerta es un recurso valiosísimo para descomponedores, microdescomponedores, es decir, toda una comunidad de organismos que consumen este material orgánico muerto mediante diversas estrategias de consumo. Los hongos colonizan los sustratos a través de sus hifas y van secretando enzimas digestivas que van degradando los polímeros orgánicos que hay en el suelo y van absorbiendo de a poco estos materiales. En cambio, un organismo como una lombriz que se traga el suelo y todo el material orgánico muerto que está contenido en él, y hay un sistema digestivo interno que procesa ese material consumido. Pero en definitiva hay organismos que consumen directamente la materia orgánica que se acumula en los ecosistemas, materia orgánica muerta. Todos son heterótrofos, por lo tanto respiran, y estos organismos consumidores de detritus, llamémosle detritus a este material orgánico muerto, a su vez pueden ser depredados por depredadores especializados en este tipo de organismos, y pueden haber carnívoros o consumidores de orden superior también consumiendo organismos que basan su dieta en la materia orgánica muerta o en el detritus. Todos aportan con respiración, salvo el detritus propiamente tal, porque está muerto, es materia orgánica de origen biológico, pero no está viva, pero sí los organismos. Aquí en la producción primaria neta tampoco está representada la respiración, porque recuerden que este concepto ya incorpora o está corregido por la respiración. Es fotosíntesis bruta menos respiración. Bueno, todos estos organismos también producen desechos fecales o secreciones orgánicas que retroalimentan aquí a la materia orgánica muerta. Entonces es interesante, esta es la visión más clásica, también a esta se le llama la pirámide trófica verde y a esta se le llama la pirámide trófica café.
Ahora, si analizamos un nivel trófico en particular, podemos ver que hay cierta cantidad de material que ingresa al nivel trófico, que estaría representado por este cuadrado, y de lo que ingresa hay una pequeña fracción entonces que queda disponible para el nivel trófico siguiente. Sería la productividad neta para el nivel trófico siguiente. Y hay otras pérdidas que van ocurriendo, ¿no es cierto?, en el camino. Aquí está representado lo que estaba disponible en el nivel trófico previo, ¿no es cierto? Hay una cierta cantidad de energía o de carbono o de biomasa disponible en el nivel trófico previo, pero de esa cantidad disponible no todo es consumido. Hay una fracción no consumida que eventualmente se pierde. De lo que logra ser consumido, hay una fracción que se desecha a través de las fecas, ¿no es cierto?, de los desechos intestinales. Y de lo que logra llegar a las células, es decir, de lo que logra ser asimilado, hay solamente una fracción que se transforma en producción de biomasa neta, mientras que el resto se pierde por respiración. Si uno analiza cada una de estos flujos con más detalle, uno puede definir una serie de eficiencias. Por ejemplo, la eficiencia de consumo es eh, de lo que está disponible en el nivel trófico previo, cuánto logra ser consumido efectivamente. Eso es una eficiencia de consumo. En cambio, la eficiencia de asimilación se refiere a cuánto logra llegar a las células y cuánto es perdido a través de los desechos intestinales. Eso es una eficiencia de asimilación. En cambio, de lo que logra llegar a las células, qué fracción no es respirada, sino que queda en las células como producción de nuevos tejidos y estructuras vivas, ¿no es cierto? A eso se le llama la eficiencia de producción. Entonces, uno puede integrar todas estas eficiencias y hablar de la eficiencia global de transferencia desde un nivel trófico al siguiente, que es una integración, ¿no es cierto?, de todas estas eficiencias. Es decir, de lo que estaba disponible en el nivel trófico previo, cuánto logró transformarse en productividad neta, perdón, ya es productividad secundaria neta para el nivel trófico siguiente. Aquí tienen algunos valores de estas eficiencias que les acabo de explicar. Tienen algunos datos interesantes que ustedes pueden analizar por su cuenta. Simplemente voy a hacer un par de comentarios aquí. Los vertebrados endotermos, es decir, aquellos que usan gran parte de su energía metabólica en mantener temperaturas corporales constantes, obviamente tienen eficiencias de producción bastante baja, porque respiran mucho, necesitan respirar mucho para mantener esas temperaturas corporales constantes. Los microdescomponedores, en cambio, son bastante eficientes. Los invertebrados en general son bastante eficientes en términos de productividad. En cuanto a las eficiencias de consumo, fíjense que en bosques hay muy poca biomasa vegetal en general que es consumida. No así en pastizales, donde hay una fracción más importante de la biomasa vegetal que se consume. En cuanto a eficiencias de asimilación, los carnívoros suelen ser mucho más eficientes en asimilar lo que comen si los comparamos con los herbívoros. Aquí, en este tipo de análisis, hay una interfase interesante entre la ecología de ecosistemas y la ecofisiología animal y vegetal. Muchos de estos procesos se explican a nivel del individuo, ¿no es cierto?, de cómo está funcionando su fisiología, sus diversos sistemas de órganos y su aparataje bioquímico molecular, y cómo eso se integra a la escala del ecosistema. Se han hecho estudios que han intentado estimar esta transferencia a nivel trófico promedio global, y fíjense que en este histograma, que es el resultado de muchos estudios, se determinó que la media es aproximadamente un 10%, ya con una cierta dispersión obviamente. Es decir, en promedio, la eficiencia de transferencia de energía o carbono desde un nivel trófico al siguiente es del orden de un 10%. No es mucho, por eso es que no pueden haber muchos niveles tróficos. Las pirámides tróficas no pueden ser muy altas. Este es un resumen de las
pirámides tróficas verde y café, ¿no es cierto? En un bosque, por ejemplo, comparándolo con una comunidad planctónica acuática. Los actores son los mismos, hay productores primarios, hay consumidores, hay materia orgánica muerta, hay descomponedores. Las diferencias están tal vez, no tal vez, están de hecho en la intensidad con la que ocurren ciertos flujos. Por ejemplo, la respiración de los consumidores en un bosque es muy pequeñita comparada con la respiración de aquellos eh, microorganismos zooplanctónicos que consumen a los productores primarios microbianos en un ecosistema acuático dominado por plancton. Eh, Hay un fuerte consumo y a su vez hay una fuerte respiración. Y los descomponedores siempre son, su actividad heterotrófica respiratoria es bastante importante en ambos ecosistemas. Ahora hablemos un poquito de los efectos que vienen desde arriba, que afectan la productividad primaria, es decir, los efectos top-down. Cómo los factores bióticos pueden explicar variaciones en la producción primaria de un ecosistema. Y aquí vamos a recurrir a un ejemplo clásico. Vamos a imaginar que tenemos un lago, un ecosistema acuático, donde existen 4 niveles tróficos. ¿Ya? En vez de dibujar una pirámide, vamos a representar a estos niveles tróficos a través de esta cadena, ¿no es cierto? Donde cada esfera representa un tipo de organismo, un nivel. Y las flechas amarillas, terminadas en una pelotita, representan un efecto inhibitorio de un nivel trófico sobre el siguiente. Me explico. Eh, los productores primarios en un lago, ¿quiénes son? Son básicamente algas que pueden diferir en tamaño, hay microalgas un poquito más grandes y microorganismos fotosintéticos más pequeños, pero todos son productores primarios, que capturan carbono, procesan la energía. ¿Quiénes son los consumidores de estas microalgas? Bueno, pequeños animales o larvas microscópicas y a veces no tanto, por ejemplo, microcrustáceos o algunas larvas de insectos muy pequeñas que pueden estar depredando o consumiendo directamente a estas microalgas. Por lo tanto, este sería el nivel de los consumidores primarios o llamémosle herbívoros. A su vez, hay un tercer nivel trófico que está compuesto por pequeños animales que depredan. Sus presas son justamente los herbívoros de este ecosistema. ¿Quiénes son los depredadores aquí? Son pececitos pequeños y larvas de cierto tipo de insectos de un poquito mayor tamaño. Estos serían entonces los carnívoros de primer orden, si ustedes quieren, o consumidores secundarios. Y en este lago hay un depredador que está en la cima de la pirámide, que son estos peces grandes, ¿no es cierto? Que serían estos carnívoros de segundo orden, que depredan directamente sobre los carnívoros de primer orden. Entonces, así las cosas en este ecosistema tal cual como lo hemos descrito. ¿Cuál será el efecto indirecto de este pez grande, ¿no es cierto? Este nivel trófico que está aquí arriba. ¿Cuál será su efecto indirecto? Porque no puede ser directo, ¿no es cierto? Sobre los productores primarios. ¿Será un efecto positivo o será un efecto negativo? Está claro que la presencia del nivel trófico superior de estos carnívoros disminuye las poblaciones de los carnívoros de primer orden. La presencia de carnívoros de primer orden disminuye la presencia de herbívoros y la presencia de herbívoros disminuye la productividad primaria neta. Entonces, ¿cuál será el efecto indirecto de C2? ¿Qué creen ustedes? Bueno, si piensan un poquito la cascada trófica o la cascada de efectos tróficos que hay aquí, se darán cuenta que el efecto indirecto es de tipo negativo. Es decir, la presencia de este carnívoro superior está produciendo una mayor cantidad de herbívoros y por lo tanto está inhibiendo a los productores primarios.
Este tipo de efectos se conocen como los efectos de cascada trófica o efectos top-down, que actúan desde la parte superior de la estructura trófica del ecosistema hacia su base, que es la productividad primaria. Hagamos el experimento. En muchos lagos lo que suele suceder es que desaparecen los peces de mayor tamaño, ya por efectos antrópicos, eventualmente se pueden extinguir estos carnívoros de orden superior. Y el ecosistema entonces queda reducido a 3 niveles tróficos. ¿Qué pasa con la productividad primaria en este escenario? Bueno, los carnívoros depredan sobre los herbívoros y por lo tanto los herbívoros disminuyen y eso libera a los productores primarios de una presión de consumo. Por lo tanto, hay un efecto indirecto de tipo positivo de los carnívoros de primer orden sobre la productividad primaria neta. Es decir, podríamos observar en este lago una explosión demográfica de productores primarios, un incremento notable de la biomasa de algas. Y este a veces es un fenómeno bastante común en lagos, que proliferan mucho las algas, y parte de sus causas podría ser estos efectos de cascada trófica. No es la única causa que podría explicar aquello, pero ciertamente es una de las hipótesis que se pueden barajar. Ahora, cuando hay muchas algas en un lago, se interfiere en la penetración de la luz en el agua y eso puede también tener efectos posteriores inhibitorios sobre la actividad fotosintética. Así que las cosas de los ecosistemas nunca son tan simples. Aquí tienen un ejemplo similar al anterior, pensado en un ecosistema intermareal, rocoso, marino. Dijimos que no íbamos a hablar mucho de ecosistemas acuáticos, pero es bueno mostrar algunos ejemplos de todas maneras. Y aquí tienen los productores primarios, que serían las macroalgas. Pensemos en el cochayuyo, los huiros, ¿no es cierto?, que están en las rocas. Pensemos en herbívoros, invertebrados marinos, consumidores de algas. Por si no lo sabían, los erizos de mar son herbívoros, consumidores de algas. Y tenemos también la presencia de un depredador superior, que podrían ser las nutrias de mar, ¿no es cierto?, las chungungos. Entonces, interpreten ustedes qué es lo que pasa. Aquí hay algunos datos de abundancia de estos 3 niveles tróficos y ustedes hagan el ejercicio de imaginar qué pasaría si se extinguen las nutrias o los chungungos de este ecosistema. ¿Cuál es el efecto sobre la productividad primaria? Que en este caso está en manos de macroalgas. Volviendo a los factores desde la base, mencionamos los factores climáticos, ¿no es cierto? Pero se sabe que la presencia de nutrientes en el suelo, la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio y muchos otros nutrientes esenciales, tiene un efecto directo bien fuerte en la productividad primaria neta. Aquí tienen el gráfico que demuestra que mientras más nitrógeno disponible hay en el suelo, mayor es la productividad de un ecosistema terrestre en general. Eso lo saben muy bien los agricultores y por eso es que existe desde milenios la práctica de fertilizar los suelos para incrementar la productividad vegetal. Aquí tienen otro estudio que demuestra el fuerte efecto que pueden tener la disponibilidad de nutrientes sobre la productividad primaria neta en ecosistemas. Este es un estudio que se hizo en tundra ártica. Ya la tundra es un bioma, un ecosistema sumamente poco productivo porque son de clima frío, son plantas en cojín, las plantas crecen muy lentamente, pero aparte de las bajas temperaturas, este estudio demuestra que si fertilizamos un sector de tundra, observamos un notable incremento en la productividad primaria de estas plantas. Por lo tanto, agregar un factor que causa un aumento en la productividad de un ecosistema demuestra que dicho factor era limitante, era el factor que estaba frenando la productividad primaria en ese ecosistema. Siempre en los ecosistemas hay uno o varios factores limitantes que están frenando la productividad de una u otra manera. A veces son los nutrientes, a veces es el agua,
a veces es la disponibilidad de CO2 incluso, eh, otras veces puede ser la disponibilidad de luz, en fin, cada ecosistema tiene sus propias particularidades y ese es el desafío de la investigación, ¿no es cierto?, de dilucidar el o los factores limitantes de la producción primaria. A veces también pueden ser factores bióticos, no nos olvidemos de los factores que operan desde la cima hacia la base. Bueno, para ir finalizando la clase, me tomé la libertad de agregar un último punto a tratar en la clase, que es muy brevemente mencionar algunos aspectos sobre los ciclos biogeoquímicos. Ustedes saben que la ecología de ecosistemas se preocupa de el procesamiento y flujo de la energía y materia en los ecosistemas. Y cuando el énfasis se da en los flujos de materia, entonces nos estamos refiriendo a los ciclos biogeoquímicos, los grandes patrones de circulación de materiales químicos que pasan por fases geológicas y también vinculado al ciclo del agua. Hay una serie de procesos que ocurren en los ecosistemas que tienen que ver con el flujo de nutrientes o ciclos biogeoquímicos. Esta imagen que estoy mostrando aquí está tomada de un libro de educación ambiental para niños y ilustra lo que sería el ciclo del nitrógeno. Y a pesar de que es un dibujo aparentemente eh, poco riguroso, yo diría que está bastante bien hecho. Eh, Aquí se están representando efectivamente los elementos esenciales del ciclo del nitrógeno. Las tormentas eléctricas, la energía de los rayos, algo tiene que ver con el procesamiento del nitrógeno en la alta atmósfera. Existe un proceso microbiológico interesante que es la fijación de nitrógeno. Al igual que las plantas capturan carbono, hay algunas bacterias que son capaces de capturar el nitrógeno atmosférico. Les recuerdo que el 80% de la atmósfera está compuesta por gas nitrógeno. Ahí están las raíces de las plantas, absorbiendo las formas minerales que toma el nitrógeno en el suelo, en la solución del suelo. Hay hojitas cayendo, ¿no es cierto?, que representan el flujo de nutrientes, de nitrógeno en este caso, desde la biomasa vegetal hasta el suelo, a través de lo que es la materia orgánica muerta. Hay una cadena trófica aquí, el nitrógeno se transfiere como alimento desde los productores primarios a los herbívoros y a los carnívoros y todos van generando desechos, ¿no es cierto? Bacterias, hongos y todos los organismos llamados detritívoros o descomponedores van procesando estos materiales, van procesando el nitrógeno, produciendo su reciclaje en el ecosistema. Además hay procesos microbiológicos que devuelven el nitrógeno que está en el suelo, lo devuelven a la atmósfera a través de compuestos gaseosos. Por lo tanto, cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, estamos hablando de este tipo de procesos que van desde aspectos netamente químicos o físico-químicos del ambiente, como las tormentas eléctricas, a procesos microbiológicos y procesos biológicos tan simples como la caída de las hojas sobre el suelo de un bosque. Todo esto se integra en el ecosistema y parte de la producción de biomasa vegetal que es posible observar en un bosque se explica por el reciclaje de los nutrientes, no solo el nitrógeno, sino que todo el resto de los nutrientes que son esenciales para que todos los seres vivos completen su ciclo de vida. Recuerden que basta con que falte un elemento químico esencial para que no sea posible el crecimiento, ni la sobrevivencia, ni la reproducción de la especie. Por lo tanto, es fundamental que ocurran estos ciclos porque eso asegura el suministro de materiales esenciales para todos los seres vivos, no solamente para las plantas. ¿A qué le llamamos nutrientes? Bueno, a un subconjunto de elementos químicos de la tabla periódica. Son los elementos esenciales para la vida, ¿no es cierto? Los más famosos, los que se suelen mencionar más frecuentemente, son el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el oxígeno. También podríamos agregar al calcio y a otros elementos quizás menos abundantes en la biomasa viva, pero no menos esenciales, como el cobre incluso
eh, los organismos requieren ciertas dosis mínimas de algunos metales y elementos que son llamados micronutrientes porque la proporción en la que se requieren es bastante bajita, pero no por eso menos importante, el molibdeno, etcétera. Se suele usar al nitrógeno como el principal elemento para representar o ilustrar los ciclos biogeoquímicos, porque el nitrógeno es muy frecuentemente el factor limitante para la productividad en muchos ecosistemas terrestres. También el fósforo, pero vamos a hacer algunos comentarios sobre el ciclo del nitrógeno. Para entender un ciclo biogeoquímico es fundamental tener claro el ciclo del agua. Los patrones de circulación del agua son importantes porque el agua transporta nutrientes, los nutrientes se disuelven en el agua. Por lo tanto, cada vez que llueve sobre un ecosistema, en esas gotitas de agua de lluvia viajan también nutrientes, pequeñas dosis que van fertilizando lentamente a los bosques que crecen en las laderas de las cordilleras, ¿no es cierto? Y el agua además se canaliza en las cuencas, en los cursos de agua que drenan las cuencas, se acumula en lagos, en ríos, se filtra, se infiltra a través del suelo y también puede fluir en las capas profundas del suelo. Existen ríos subterráneos, depósitos de agua subterránea que tarde o temprano llegan al mar y en el mar y desde los suelos también y desde las plantas el agua vuelve a la atmósfera a través de la evapotranspiración, cerrando el ciclo. Entonces, este patrón de circulación del agua es importante para entender cómo, por ejemplo, pueden fluir nutrientes desde el océano hacia los ecosistemas terrestres. Es la lluvia, las masas de aire húmedo las que pueden transportar estas pequeñas dosis de compuestos inorgánicos de las sales marinas, ¿no es cierto? Y pueden actuar como fertilizantes naturales en los ecosistemas. Esta es una imagen preciosa de lo que sería la cordillera de la costa en Chiloé, en el Parque Nacional Chiloé. Este tipo de paisajes son cada vez menos frecuentes de observar en nuestro entorno. Cordilleras completas, tapizadas de bosques nativos, más o menos intactos. Este es un paisaje único, cada vez más escaso. Lo más frecuente en nuestro país, sobre todo en el sur de Chile, es observar terrenos con talas rasas, donde los bosques nativos han sido reemplazados por plantaciones de especies exóticas y estos bosques se procesan, se cosechan y en algún momento, en alguna fase, quedan los cerros, entonces el suelo desnudo, expuesto a la lluvia, al viento, a la erosión. ¿Y cómo impacta esto en los ciclos de nutrientes? ¿Y cómo puede impactar esto a la productividad primaria y a todos los procesos ecológicos asociados a los ecosistemas nativos que antes existían aquí? Son preguntas importantes que se han abordado en muchos estudios en Chile y en el extranjero eh, eh, y que lamentablemente estos escenarios son cada vez más frecuentes. Afortunadamente los ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse de las perturbaciones. Acuérdense del fenómeno de la sucesión secundaria, no la sucesión primaria, la sucesión secundaria, que cuando un bosque sufre una remoción de vegetación importante por un evento de tala rasa o de incendio o cualquier perturbación que reduzca la biomasa de un ecosistema, hay una fase en la que el ecosistema se puede recuperar y alcanzar los niveles que más o menos tenía antes de la perturbación. Por supuesto que la cantidad de biomasa que logra acumular un ecosistema no es constante, ya lo vimos, la producción primaria varía a lo largo del tiempo, eh, pero es notable la capacidad que tienen muchos ecosistemas de recuperarse. Obviamente esta capacidad tiene un límite. Si los ecosistemas son perturbados de manera crónica y sistemática, eh, su capacidad de recuperación eventualmente se podría perder. La resiliencia de los ecosistemas es un concepto importante. Qué tan resistentes son los ecosistemas a las perturbaciones es toda una línea de investigación en ecología de ecosistemas. Bueno, como reflexión final, hay muchos estudios que se han hecho en Chile eh, orientados a investigar efectivamente cómo los bosques, los ecosistemas terrestres pueden recuperar sus procesos biogeoquímicos
después de una perturbación, ya sea natural o originada por el hombre. En su mayoría son originadas por el hombre. La acumulación de biomasa es un reflejo de la productividad primaria que se recupera a partir del suministro de nutrientes y circulación de nutrientes que se va restaurando a medida que el ecosistema recupera sus niveles de biomasa. Los ecosistemas antiguos, que son cada vez más escasos en este planeta, son importantes porque son reservorio de biodiversidad, pero además son una fuente de carbono que está almacenado ahí y que es muy fácil desbalancear estos ecosistemas y producir la liberación de todo ese carbono almacenado a la atmósfera. Además del carbono hay nutrientes en sus formas orgánicas que se han ido acumulando en los suelos, en las sustancias húmicas por siglos y siglos, y los ecosistemas antiguos de alguna manera aseguran que ese capital de nutrientes permanezca en el suelo y no se erosione y continúen los patrones de circulación. Bueno, jóvenes, con esto doy por finalizada la clase, les deseo mucho éxito y será hasta una próxima oportunidad.